En condiciones normales, los niños tienen una necesidad alta de energía por unidad de masa corporal en relación con los adultos, todos lo sabemos, y en contraste una reserva más limitada. Los niños necesitan crecer y desarrollarse, no solamente mantenerse, por eso esa necesidad alta. Y por eso es mucho más frecuente que se presenten deficiencias nutricionales en la infancia y mucho más cuando un niño se enferma. Los padres refieren dos cambios evidentes desde que el niño se enferma. Disminuye la actividad y para la comida. A veces esa es la razón en que se presentan al consultorio, gracias Jennifer, todavía antes de que se presenten síntomas. No funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos. Las enfermedades infecciosas siguen siendo la principal causa de morbimortalidad en los países en desarrollo y mucho más en los niños que tienen menos de 5 años. Las respiratorias y las gastrointestinales llevan la vanguardia en ese mismo orden y se convierte en un real problema de salud pública. La infección afecta el estado nutricional de muchas maneras. Antes se pensaba que solamente cuando una persona tenía una infección grave, la nutrición se afectaba, pero ya más recientemente se ha visto que infecciones leves, como las que vemos todos los días en la consulta, como las otitis media, las amigdalitis, varicela y otras, también hay esa afectación. ¿Y qué realmente ocurre? Si entramos en la respuesta metabólica de nuestro organismo a la infección, vemos que cuando hay infección casi siempre hay fiebre y pobre ingesta de alimentos por hiporexia. Y todo esto conduce al organismo al mismo proceso, hipermetabolismo con un balance nitrogenado negativo, aumento de la gluconeogénesis tratando de obtener energía de la que no se recibe por los alimentos por boca y aumento de oxidación de grasas. Todo esto va a estar modulado por citoquinas y otros mediadores proinflamatorios y hormonales, entre los que juegan un papel muy importante la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Todo esto va a llevar a un momento en que se incrementa la necesidad de energía a disminuir la ingesta de alimentos. La respuesta inicial del organismo cuando hay ingesta insuficiente es a obtener las fuentes de energía del glucógeno hepático, es decir, de nuestras reservas. En los adultos las reservas duran como 12 a 18 horas, pero en los niños estas reservas son mucho menores, por lo que rápidamente podemos encontrar que la mamá llega con una orina en la que aparece cetosis después de 2 o 3 vómitos. Se convierte esta relación entre nutrición e infección en un círculo vicioso que va a terminar en socavar mucho más la nutrición del niño y en no permitir que el niño se mejore del proceso infeccioso. Es muy importante que cuando hablamos del balance nitrogenado negativo nos estamos refiriendo a efectos particularmente por la fiebre. Está demostrado que un niño, incluso una semana después de pasar el proceso febril, ese balance nitrogenado negativo se mantiene y que es responsable de la pérdida neta de peso después que nos enfermamos y que a veces da trabajo recuperar. Hay eventos que afectan esta respuesta metabólica, claro, una enfermedad cortita y de una intensidad menor no va a ser tan importante. También la progresión de una enfermedad subaguda crónica, la edad vital para nosotros y el sexo, la resistencia a una susceptibilidad genética a la enfermedad que se presenta, que haya inmunidad parcial, por ejemplo, por un esquema vacunal que no esté completo, que la respuesta inmune en ese momento no esté adecuada, dónde está la infección, si hay enfermedades de base, pero coloco aquí de una manera particular el estado nutricional previo del niño. Sabiendo que hablar de nutrición en un niño, de que un niño esté adecuadamente nutrido, no es solamente valoración de peso y talla, no es solamente que el peso esté adecuado a su edad, sino que hay involucrado la parte bioquímica, que es vital para la respuesta a las infecciones. Y en este momento me refiero en particular a vitamina A y al zinc. Ustedes saben que el zinc, que es particularmente un ídolo mío dentro de lo que son los micronutrientes, tiene que ver mucho con la cicatrización, madurez sexual, el apetito, la visión, la velocidad de crecimiento, porque interviene particularmente en la mitosis y sobre todo en la respuesta inmune. Y está demostrado que su ingesta adecuada o complementarlo disminuye los episodios de diarrea y de infecciones respiratorias. La vitamina A, que sigue siendo la principal causa de ceguera como una razón nutricional,
por las bajas de retinol, también es muy importante en niños de menos de 5 años y se presentan por estadísticas un 23% de disminución de mortalidad en niños de estas edades, particularmente después de las campañas en el África subsahariana de vacuna contra el sarampión y la utilización de vitamina A por lo menos 2 veces al año, ha cambiado mucho la mortalidad de estos grupos. Continuamos. Y cuando estamos hablando de problema nutricional, tenemos necesariamente que entrar a hablar de diarrea, porque por sine qua non, por siempre, ha sido una causa importantísima de malnutrición aguda. En la primera infancia, por razones anatomopatológicas, sabemos de intestino de que va a haber mucho más frecuencia de infecciones gastrointestinales y también que van a ser mucho más frecuentes sus dos complicaciones, la deshidratación y la malnutrición. Hay dos factores que son fundamentales en esto, la disminución de la ingesta por la hiporexia y también la malabsorción de nutrientes. Pero después de revisar estudios de intervención en niños malnutridos, se ha demostrado que realmente la malabsorción no es un problema importante, porque seguimos teniendo un 80 a un 95% de absorción adecuada de hidratos de carbono, un 70% de las grasas y un 75% del nitrógeno. O sea que el factor de caída en la alimentación, de caída en la cantidad de alimentos que recibe el niño, es el factor más importante. ¿Seguimos? Esta es una gráfica del doctor Benguí que recibimos del doctor Alcibiades Batista, un compañero de trabajo de la región de Panamá. La diarrea sigue siendo muy importante en el mundo, 8.8 millones de muertes anuales en menores de 5 años y 1.3 millones de muertes al año. Realmente, a pesar de todas las estrategias de salud pública, las mejorías en la higiene, las técnicas de lavado de manos, la introducción de la rehidratación oral, la reciente introducción de la vacuna de rotavirus, todavía sigue siendo un aporte importante de carga de morbimortalidad para nuestros niños. La relación de la diarrea y la nutrición es una relación vieja, de que una lleva a la otra y viceversa. Pero les traje aquí toda la investigación desde 1968 hasta después del 98, donde varios investigadores en diferentes continentes, Mata, Martorell, Roland y el Dr. Black, revisaron qué tan grande era esa relación para saber si habían intervenciones interesantes que hacer. ¿Y qué encontraron? Encontraron que al menos 1/3 a 1/4 del déficit de crecimiento era atribuible a infecciones intestinales. Entonces, revisaron los dos mecanismos básicos, menor ingesta de alimentos y mala absorción. Ya vimos que la mala absorción realmente no era un problema y que el problema mayor es la baja ingesta, porque en un episodio agudo se reduce la ingesta de alimentos hasta en un 30% del aporte calórico. Y si el niño todavía estaba en lactancia materna, solamente alrededor de un 7%. Entonces, luego de establecido esto, pensaron qué estrategias podemos utilizar para entonces apaciguar, disminuir, minimizar esta relación de impacto de diarrea en la nutrición. Pues entonces surgieron los estudios de que la lactancia materna exclusiva puede prevenir los efectos nutricionales durante la diarrea aguda y que si a un niño que ya no está en lactancia se le mantiene una dieta habitual con la misma cantidad de aporte necesaria, también eso puede producir un efecto de protección. La última etapa de los estudios vino después del 1988, en la que se revisaron micronutrientes, a ver cuál era realmente el papel que jugaban en estos pacientes. Y ahí surgieron todos los trabajos alrededor del zinc, en el que se demostró que una reducción en la incidencia de diarrea en 20% en niños que se suplementaban con zinc durante los procesos. Luego de esto, la OMS y la UNICEF los incorporaron dentro de sus protocolos, ofreciéndose por protocolo ya 10 miligramos diarios a los menores de 6 meses y 20 a los mayores de 6 meses por 10 a 14 días, con una finalidad clara. No solamente disminuir la gravedad del episodio que estaba presente, sino también para prevenir la diarrea 2 o 3 semanas después. Ustedes saben que muchas veces el niño sale de un episodio, entra en un episodio muy cerca y ya no serían episodios agudos, sino diarreas recurrentes que tienen todavía un impacto mucho mayor en la nutrición del niño. Luego de todos estos estudios, las guías cambiaron. En los últimos tiempos, ustedes saben
que el manejo de diarrea, aparte del uso de rehidratación oral, se han incorporado otras medidas. Sin duda, la rehidratación oral fue un cambio fundamental. La incorporación de ella como tratamiento de las diarreas trajo una disminución de la morbimortalidad importantísima. En los últimos tiempos, a partir del 2003, ustedes saben que se modificó la cantidad de sodio, básicamente, de las soluciones y que se utilizan soluciones de osmolaridad más reducida. Las dos instituciones más importantes, europeas y americanas, para el manejo de niños, hablan de la cantidad de miliequivalentes bajó de 90 a 60 a 75 miliequivalentes de sodio, y con eso estamos resolviendo las situaciones de una manera adecuada. El mantenimiento de la lactancia materna, siempre hay que hablar de lactancia, en todos los casos siempre debe mantenerse. Y si no hay leche materna, las fórmulas sin diluir, que fue una práctica acostumbrada por mucho tiempo y que traía ya mucho más impacto a nivel de la nutrición. Siempre condicionando que si el niño está enfermo, las tomas pueden ser más frecuentes de lo que ya estaba establecido para su edad y en menor cantidad. Y algo vital, reintroducir precozmente la alimentación que ya estaba instituida. Después de 3 a 4 horas, cuando se consigue hidratar el paciente, cuando ya el estado general cambia y el reflejo de náuseas, si lo había, ha disminuido, es muy importante que el niño vuelva a comer, y no alimentación limitada, sino lo que estaba comiendo, sino intentar alimentos nuevos en este momento. La leche sin lactosa, otra cosa que cambió, ya solamente se utiliza en los niños que tienen síntomas o signos de mala absorción. No hay tiempo durante un episodio de diarrea aguda de que el borde en cepillo se vaya y que no haya disacaridasas. Esa función está demostrada que se mantiene. La alimentación habitual en los niños que son mayores, evitar las dietas astringentes. Todos recordarán las dietas BRAT, plátano, arroz, carne seca, que eran muy bajas en micronutrientes, a veces se prolongaban por semanas, traían problemas de constipación, se alteraba todo el hábito de alimentación del niño y traía problemas nutricionales. Ya del zinc les hablamos bastante, y coloco aquí los probióticos porque aunque no están colocados en las guías, sí está demostrado en revisiones sistemáticas y metaanálisis que disminuyen el episodio de diarrea en alrededor de 1.2 días, es decir, de 24 a 30 horas, y que en muchas ocasiones son un arma importante para sumarla a las estrategias para combatir diarrea. Saliéndonos ya de la diarrea, hay otras infecciones que ocurren en la infancia, los exantemas, otros procesos virales, las infecciones respiratorias. Y en esos momentos, para tratar de que el niño se siga alimentando, hay algunos datitos y muchos